Bueno, estamos en una semana que hemos transcurrido muy convulsionada en materia económica. Bueno, como casi siempre en Argentina, pero en este caso con alguna particularidad. Y vamos a dialogar para hablar sobre este tema con Diana Mondino, economista directora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, CEMA. Buen día, Diana, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, trabajando como decía, ¿no? Un poco expectantes sobre lo que ha pasado más allá de lo político y digamos de las actuaciones personales de algunos legisladores. ¿Qué significa para Argentina, un país en notoria e innegable crisis, no tener presupuesto? Bueno, es un tema súper complicado, pero tener un presupuesto malo probablemente sea peor. A ver, pensemos en las características de nuestra crisis actual, más todas las pasadas. Siempre han sido por un sustancial déficit del gobierno, siempre ha sido la solución, mala solución, tratar de reducir o termina teniendo consecuencias malas sobre el comercio exterior. Este presupuesto traía un notable incremento de ingresos impositivos, justamente porque hay un poquito más de actividad económica, porque hay inflación, porque algunos impuestos estaban en una forma encubierta, un aumento, en realidad había habido una reducción que se eliminaba, y más gastos. Entonces, en un país que habitualmente ha tenido déficit, si el mayor incremento en impuestos se dedica a aún más gastos que antes ni siquiera estaban, bueno, pues así nunca vamos a poder solucionar el déficit. Mucho menos vamos a poder pagar más a nuestros jubilados, ni hacer la infraestructura que necesitamos. Entonces era un presupuesto en donde se puede discutir muchísimo, como hemos visto en la televisión, que se discutían algunos temitas específicos, temitas o temotes, porque tienen muchos ceros las cifras que involucran, pero más que entrar en el detalle, hubo otra gente que es especializada en estos temas, que digamos criticó mucho los supuestos, digamos de suponer que la inflación va a bajar, de suponer digamos, que el tipo de cambio lo pueden mantener prácticamente estable. Bueno, yo voy a una cuestión más principista, no sé cómo decirlo, más filosófica, más de fondo. Muchachos, no se puede seguir déficit. O sea, las cosas te pueden salir mal y terminar teniendo déficit, pero no podés de entrada proponer un déficit con gastos que además ni siquiera estaban. Entonces creo que ese es un tema que los argentinos tenemos que tener muy en cuenta, porque después la única forma de solucionar el déficit es con más deuda, que ya nadie nos presta, o con más emisión, que significa inflación. Así que, bueno, es lamentable que se haya rechazado, pero más lamentable sería tenerlo. Sí, un poco sorprendente es en las negociaciones previas, en las últimas horas, cómo proliferó así una cifra importantísima de miles de millones de pesos para tratar de convencer a los gobernadores, ¿no? Es como que Claro, hay y ese es más gasto. O sea, eso es malo por dos motivos. Uno, porque quiere decir que hay un aspecto, a ver, que no se están defendiendo las ideas a los principios, sino que si me dan más platita cambio el voto. Y peor, le dan más platita al gobernador para que los diputados y senadores cambien el voto. O sea, que vos no estás votando personas por lo que ellos representan, sino a quién se someten. Y además de la platita, que es más de déficit, ¿no? Porque si decíamos de dónde va a salir para comprar estas voluntades, era aún más gasto. Así que es muy lamentable todo. Ojo, perdón, déjame decir una cosa. El hecho de no tener este presupuesto, no sé cómo se va a desarrollar, pero en principio sigue quedando vigente el del año anterior. Y como necesariamente, gracias a Dios, los recursos impositivos se han reactivado por un poquito de reactivación, o mejor dicho, gracias a Dios hubo reactivación y crecieron un poco los recursos, entonces tiene aún más discrecionalidad el gobierno, porque solamente está obligado por los gastos anteriores y ahora va a tener más ingresos. Y olvídate de la rebaja de impuestos prevista, ¿no? O las promesas. Esa parte no estaba en el presupuesto para nada. Sí hubo una jugada muy buena, la verdad que no sé quién la empezó, pero la siguió toda la oposición, el tema de bienes personales, que ya era un escándalo, modificar un cachito el mínimo no imponible. O sea, era
poco lo que se logró, pero algo es algo. Mejor que nada, hay que agradecer, y es una vergüenza que no me acuerde quién fue el que lo inició. Bueno, de todas maneras, aunque haya prórroga de presupuesto, ¿se pueden crear nuevos impuestos? La teoría es que solamente se pueden aplicar impuestos por parte del Congreso, iniciándolos en la Cámara Baja. La Cámara Baja es la que representa a las personas, digamos, ¿no? Los ciudadanos argentinos. Esa es la teoría. Después viene la AFIP y te dice, bueno, es que modificamos la forma de recaudación. Por ejemplo, ganancias, está con una ley, pero los anticipos que te pide la AFIP, que en el fondo es como un impuesto anticipado, porque estás pagando los impuestos de este año y empezando a pagarlos del año que viene, y yo no sé, eso, ¿que lo consideramos un aumento de impuestos? Bueno, modificar la forma de pago, en este caso, para mí, es totalmente equivalente a un aumento de impuestos. O sea, hay varias de estas cosas, ¿eh? Varias. Y vuelvo a quitar de aquí los aspectos políticos, si es posible, pero estamos en una negociación crítica también con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede repercutir este rechazo al presupuesto? No lo sé. Hay múltiples formas de interpretar esto mismo. Podemos decir, esta gente ni siquiera tiene presupuesto. Pueden decir, bueno, por lo menos se dan cuenta que ese presupuesto era invotable. Puede decir, che, qué barbaridad, la dispersión política no permite lograr un presupuesto. O sea, tenés todo un abanico de posibles interpretaciones. De todas maneras, tengamos en cuenta que en el presupuesto no figuraba un pago para el Fondo Monetario, ni un centavo. Entonces, en ese sentido, contablemente, el Fondo Monetario no tenía ninguna razón para estar más preocupado o más contento de que hubiera un presupuesto. O sea, eso, a mi gusto, es casi que te diría de mala educación, ir a una negociación sin presupuesto y después que hubieran negociado, me decían, no, pero perdónenme, el presupuesto no me lo permite, ¿eso iban a hacer? O decir, bueno, no, como tengo discrecionalidad, lo puedo pagar de todas maneras. Porque justamente para eso es el presupuesto, para decidir si se pagan ese tipo de cosas, que son montos muy importantes, y ni figuraba. Claro, y sobre todo acá sí introduzco yo la política, que se hablaba de, bueno, llegar a una posición uniforme de consenso para plantear al Fondo Monetario, bueno, está toda la oposición y el oficialismo de acuerdo en una forma de manejar la economía. Creo que eso también, una vez más, muestra el fracaso de la política nacional. A ver, el tema es lo que muestra el fracaso de las herramientas. Todos estamos de acuerdo que Argentina tiene que crecer, todos estamos de acuerdo que la pobreza es un problema fenomenal, todos estamos de acuerdo que la educación no puede estar en la decadencia que está actual. El asunto es cuáles son los mecanismos para mejorarlo y quién paga todas esas mejoras. Por ejemplo, dentro de educación, ¿qué cosas tienen que aprender los niños? O sea, hay un montón de detalles, pero digamos que todos queremos que Argentina crezca, no cabe ninguna duda. Que todos queremos reducir la pobreza, no cabe ninguna duda. El asunto es cuál método es más rápido, más eficaz, y de nuevo, sobre quién recae el costo de cada cambio, de los muchos que necesita hacer Argentina. Yo soy de los que son partidarios de hacer, hagamos todos los cambios juntos, así tienen efecto rápido. Si vas cambiando de una cosa por vez, a ver, si estás en una casa que tiene una terrible humedad, porque pongas un florero arriba de la mesa, la cosa no mejora. Tenés que solucionar el tema de humedad. Y a lo mejor el tema de humedad consiste en cambiar el techo. Bueno, hasta que no cambies el techo, ni te gastes en poner un florerito arriba de la mesa, porque te estás engañando. Y lamentablemente en Argentina ponemos el florero y sin agua. Así es que duran poco las flores que pongan ahí. Diana, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Río Malán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿y cuáles son esos cambios que habría que aplicar? Bueno, múltiples. Argentina tiene, por empezar, que modernizarse. Nosotros días escuchábamos al presidente hablar de cambiar la sede de la capital en un mundo que ya está prácticamente digitalizado. O sea, lo que nosotros deberíamos hacer es que no sea relevante dónde se hace un trámite. Tenemos que, digamos, algo completamente opuesto a la idea que tenemos. Tenemos que eliminar toda la centralización de tareas y de trámites. Tenemos que reducir brutalmente la burocracia. Todas esas cosas no cuestan plata.
tenemos que reducir las reglamentaciones absurdas, tenemos que reducir toda la carga administrativa que recae sobre las empresas. Eso no cuesta plata. Tenemos que modificar la estructura impositiva porque es extremadamente onerosa, no solo porque los que pagan, que no son muchos, los que pagan mucho, pero además es una estructura impositiva de una forma que es muy dañina. Es una estructura impositiva que destruye el ahorro. No tenés forma de ahorrar en Argentina. Si querés ahorrar y haces un plazo fijo, te van a pagar mucho menos que la inflación. Si querés comprar en bonos o acciones, pasan cosas raras, es muy volátil y muy caro. Entonces la gente termina ahorrando en dólares. Tenés que modificar el sistema previsional, no podemos seguir haciendo dos cosas, pagando muy poco a los jubilados que han trabajado y admitiendo dentro del sistema gente que nunca aportó, o por lo menos que no se puede hacer en forma masiva como hasta ahora. Entonces, pagar más, pero pagar a la gente que haya trabajado consistentemente. A los que no han trabajado consistentemente, que haya una pensión, un mínimo, una cosita que es más o menos lo que significa la asignación para el adulto mayor que tenemos ahora, pero vamos, algo que asegure la subsistencia de la persona, pero que no lo ponga en una paridad o de igualdad con el que trabajó toda la vida. Tenemos que modificar el sistema laboral, que es verdaderamente medieval. Todo el mundo dice, no, esto es mussoliniano. No, ni siquiera. Vos estás dentro de un sector y si te cambias de sindicato, de empresa, perdés la antigüedad. Si te cambias de sector, perdés la obra social y el médico de tus hijos. O sea, vos estás encasillado en un lugar donde caíste al principio, si llegás a moverte, es mucho lo que el empleado pierde. Tenemos que disminuir la litigiosidad laboral, que hay cosas, todos conocemos alguna anécdota disparatada. Tenemos urgente que abrir la economía, empecemos por fomentar las exportaciones, reduzcamos todos los... ¿cómo se dice elegantemente? Todas las cosas extrañas que pasan con la importación de productos. Tenemos que fomentar la parte energética en Argentina. Tenemos que cambiar las tarifas. La tarifa es una cosa simple, decir, bueno, señor, te pagaba 8, ahora no paga 8, ahora paga un poquito más. Pero sobre todo consuma menos, porque hoy tenemos un tema de dispendio en muchas cosas. Entonces tenemos que hacer una reforma administrativa, laboral, previsional, energética, bueno, en muchos elementos. Para mí, de todas maneras, la más importante, no inmediata, que va a tener efectos a lo largo del tiempo, es una reforma educativa, en donde nuestros chicos, sobre todo los más chiquitos, tengan oportunidad de insertarse en un entorno social. Hoy que una criatura en jardín de infantes o los primeros grados de la escuela esté trabajando con un celular, donde entonces no entiende cosas sociales como que no le puede tirar del pelo a una compañerita, donde no pueden jugar al poliladrón en un recreo, en donde no entienden que no aprenden a escribir porque están mirando un celular. O sea, todo eso es importantísimo. Ojalá aprendan física y química también en la secundaria, no digo que no, pero imperativo que la gente aprenda hábitos de higiene, de puntualidad, que te sorprendería cuántos adultos no lo tienen. Yo, bueno, soy economista, pero también trabajo en la empresa, hay gente que viene a una entrevista de trabajo sin haberse bañado. Es decir, bueno, a ver, no afecta tu calidad de trabajo probablemente, pero sí tu posibilidad de convivencia con tus compañeros de trabajo. Entonces, hay cosas que a uno las da por sentada y evidentemente para otra gente no. Y no quiero pecar de exagerada o algo, sino en ciertos entornos es importante ciertos comportamientos. Si vas a ir a la cancha no hay ningún problema. Si vas a ir a una oficina a atender al público, hay otras actividades que tenés que tener más claras. Lo pongo como un ejemplo, algo que me pasó esta mañana. Tenemos que tener bastante claro que Argentina necesita trabajo, los argentinos necesitamos trabajar, nuestras leyes dificultan mucho trabajar, está obvio el nivel de desempleo que hay en Argentina es fenomenal. Bueno, tenemos que trabajar en eso, porque si nadie trabaja, no se produce, no hay cómo lograr vivir mejor. Diana, ¿y vos ves que desde la política haya intenciones de hacer estos cambios? Yo creo que todos lo dicen, algunas de estas cosas se dicen, no es simpático lo que estoy diciendo, probablemente si esto fuera de la cara la gente pondría abajo comentarios antipáticos, o no lo sé, pero hay
no son solamente los políticos. Acá tenemos, ¿cuánto? 3 millones, 4 millones de empleados públicos. O sea, las clases no las dan los políticos, las dan las maestras, la organiza la directora de escuela. La seguridad, sí, la justicia es la que pone ciertas pautas, pero los policías son los que se están jugando la vida en una esquina. Entonces, los políticos ordenan en el sentido no de dar órdenes, sino que manejan el flipper para que la pelotita vaya para un lado o para el otro. Y eso, sí, son los políticos, pero la gran masa de gente que trabaja en el Estado es gente que está para cumplir alguna función, para dar algún servicio. Ellos son los que tienen que empezar a ver, en los casos que se pueda, no serán todos los casos, cómo ordenar y dar un mejor servicio. Y en el caso de la recuperación argentina, depende en gran parte de aumentar las exportaciones. Y ahora sí, porque digamos la Argentina es un país que ha quedado muy empobrecido. Si nos vendemos entre nosotros, bueno, hay un límite de cuánto podemos comprar entre nosotros. Si le vendés a los 8.000 millones del planeta Tierra, y claramente te pueden comprar más, porque son muchos más y porque en algunos casos tienen mucho más dinero. Entonces, bueno, ¿por qué hay gente que pone un local en un shopping y no lo pone en un pueblito de 200 habitantes? Y porque si le podés vender a más gente vas a estar mejor. Entonces las exportaciones son necesarias, primero para lograr economías de escala en las empresas, para los famosos dólares que el gobierno siempre le quiere quedar, nunca reconoce que son de los productores, pero las exportaciones son necesarias para obligarnos a tener los estándares de calidad del resto del mundo. Eso también es muy importante. No solo las empresas ganan más, pueden contratar más gente, sino que te obligas a tener un estándar de calidad más alto. Competir es bueno. A ver, ¿por qué a las empresas no les gusta competir? Y porque es caro, ¿no? Pero eso es importante. Eso es muy importante que se haga. En Argentina tiene que empezar por exportar, cuanto antes mejor, abrir la economía para importar, pero como la calidad de algunas cosas no es tan buena, si hoy abrieras la importación sin un tiempo, hoy abrir la importación con las leyes laborales que tenemos, con los conflictos sociales que tenemos, y la verdad que las empresas no sé si pueden competir. Con los entes reguladores que tenemos, no sé si pueden competir. Vos haces un cambio de etiqueta y lo mandás a que te lo certifiquen y te tardan 4 meses. Entonces, yo creo que justamente si abrimos la economía van a estar obligados a competir y un señor que te tiene que autorizar una etiqueta no va a poder tardar 4 meses. Entonces también es una cuestión burocrática que hay que implementar para aumentar las exportaciones, además de los temas de infraestructura. Sí, yo lo que estoy diciendo, primero que hay que hacer es modificar toda la serie de regulaciones, cambios, permisos, certificaciones que Argentina tiene que hacer. Vos querés abrir un kiosco y querés ponerle un toldo, tenés que pedir permiso al municipio correspondiente y pagar una pequeña tasa por el permiso. Estas cosas están estudiadas en todas partes del mundo, o sea, cómo se hace para abrir rápido una empresa, o para abrir una sucursal nueva, o para contratar 3 empleados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer que agilizan y que, bueno, muchísimas de ellas están en manos del Estado, nación, provincia, municipios, y muchísimas de ellas, ojo, que son otros prestadores. O sea, a ver, para muchas cosas el Estado te pide que la firma esté certificada. Si la firma está certificada, después tienen que ir al colegio correspondiente, y bueno, son 2 trámites. O sea, si eso hace falta, concentrámelo en uno solo. Y permitime dudar de que haga verdaderamente falta. Pero si es necesario, hacémelo fácil. Así que por ahí hay mucho camino para recorrer en Argentina y que no cuesta dinero. Eso es muy importante. Argentina hoy el gobierno no tiene dinero, tiene que bajar impuestos, no subirlos. Entonces sí, tenés que pensar todas las alternativas que son de bajo costo. ¿Cómo, en este contexto que bien estuviste repasando, cómo le podemos entender que hayamos dejado de ganar 200 millones de dólares como país por las restricciones a la exportación de carnes? ¿Cuál es la lógica que se le puede encontrar a esta medida? Yo no se la encuentro, y la cifra, la que fuere, es lo que hemos perdido hasta ahora.
¿Cómo sabes cuánto más vas a perder? Por el papelón de que Argentina no es un proveedor confiable, por todos aquellos que dijeron, bueno, si no me van a comprar, me salgo del negocio. Pero sobre todo, hay una cosa, perdón, es medio larga y espero no hacerlo demasiado técnico, pero digamos, lo que se vendía básicamente, la principal exportación que se restringió es vaca vieja a China, que nosotros no comemos. Entonces la vaca vieja se muere en el campo. Si el productor necesitaba esa plata, tiene que vender una vaca que no está tan vieja. Entonces, si vende ahora la vaca que no está tan vieja porque necesita la plata, el año que viene va a tener un ternero menos, porque ya vendió la vaca, ya nos la comimos. Las vacas son un bien de consumo y de producción simultáneamente. Entonces, cuando el gobierno dice, che, consuman toda la carne que hay, perfecto, nos podemos comer hoy todas las vaquitas. Un gran asado nacional. Y mañana. Y pasado. O sea, no va a haber más. Entonces necesitamos entender ese tipo de cosas. O sea, el castigo que han recibido ahora, una cosa es menos ingreso de dinero, que vos estás hablando del ingreso fiscal que el gobierno dejó de cobrar. Pero el productor que tuvo gastos durante, ¿cuánto? ¿4 años? No, si es una vaca vieja, 8, 10 años. El productor tuvo gastos todo ese tiempo, ¿y ahora? Y si no vende la vaca vieja y tiene que vender una vaca no tan vieja, entonces el año que viene vas a tener un ternero menos. ¿Con qué repones esa vaca que algún día sí va a ser, o el ternero te lo vas a comer? O sea, tenés que guardar una ternerita para que algún día señorita, para que algún día seas mujer mayorcita, para que algún día te la quieras comer. Entonces, es tan elemental. Y restringir, ojo, que también están restringidas las exportaciones de maíz, de trigo, con un montón de cosas. Pero dentro de todo, con la desgracia que eso significa, en donde el productor apenas tiene ingresos, en donde anda en una chata hecha pedazo, donde los caminos rurales son una lágrima, por lo menos el año que viene, técnicamente podría haber una nueva cosecha. Si guardó suficiente dinero para los insumos, Dios dirá, ¿eh? Y además tata Dios hace llover, bueno, puede ser que haya una nueva cosecha. Pero la vaca que te comiste, ya no hay otra. Ya no hay forma de que el año que viene total tengo otra. Eso es lo que es terrible. Por eso cuando fue en el 2008 la protesta por los 125 y todas las cosas que pasaban y lo que pasó, perdimos, ¿se acuerdan? 11 millones de cabezas de ganado. Con respecto a 50 que somos, se perdió el 20% del stock. Y lo que te quedó era muy jovencito, que no te lo puedes comer tampoco. ¿No? Imagínate que en una ciudad el 20% de los edificios desaparecen. A ver, ¿qué pasa con el alquiler en el 80% restante? Pensemos un poquito. Vos pensá lo que va a pasar con el precio de la carne el año que viene. Estos 4 meses, no, desde mayo hasta ahora, este chistecito de la cantidad de vacas que se han vendido que no eran categoría de venta, ¿cuántas eran? ¿500.000? Por decir un número. Ojo, estoy inventando el número, ¿no? Pero no me extrañaría que fuera un número similar a ese. El año que viene son 500.000 terneros. Es terrible, es terrible. Es terrible. Y por una ganancia de cortísimo plazo, porque, de nuevo, el no entender nada, o sea, esa vaca no queda en Argentina que nos la comamos nosotros. Nadie come grasa amarilla así de gruesas. No es nuestra costumbre. Perdón, entre las cosas que se suspendieron temporariamente, ¿sabes qué consumen muchísimo los chinos? Garras de pollo. Sí. Un ratito, después se dieron cuenta, ¿no? Pero, a ver, ¿qué hacemos nosotros con la garra de pollo? Hay costumbres en distintos países, de distintas maneras, distintas cosas que nosotros no podemos apreciar. O hagámoslo al revés. Decirle a Italia que no exporte las Ferraris. Decirle a Japón que no exporte Toyota o Nissan. Decirle a Taiwán que no exporte chips. ¿Qué hacemos? O sea, es absurdo por el lado que lo mires. Por el lado que lo mires. Y continúa. Eso es lo que tenemos. Sí, no hay ninguna expectativa de que esto se modifique. Y por último, te quería, de mi parte, preguntarte que se habla también, hay algunos rumores de subir las tasas de interés. Internacional. Sí. ¿Cómo repercute acá eso? Bueno, como no estamos pagando, no sería tan grave.
Pero esto a todos los países emergentes, no somos distintos en eso. Pero digamos, si la gente, ¿por qué invierte en un mercado emergente? No, podríamos ser Latinoamérica en general, en varios países. Y porque le pagás una tasa más atractiva. Si en los países de la OCDE, porque si sube Estados Unidos, subirían los otros también, no lo sé. Si ahí empieza a ser más linda la rentabilidad, hay dos posibilidades. O acá tenés que pagar bastante más, o directamente nadie viene. De todas maneras, como Argentina ya está fuera del mercado, en el muy corto plazo no nos pega. Pero sí, sí le va a pegar más a otros países, México, Brasil, bueno, muchos otros países que están vinculados más al mercado de capitales. O sea, perdón, y esto no es para criticar al que la sube, eso es para demostrar, che, ¿ellos son más lindos, más buenos, más inteligentes, más preparados que nosotros? No sé, lo que tienen es más seguridad jurídica. Y la gente prefiere, se aguanta un poquito más de inseguridad jurídica en nuestros países porque le pagas más. Pero si en los países que son seguros le empiezan a pagar un cachito más, ¿y por qué se van a quedar con el otro? Entonces, tenemos que empezar a entender y respetar esas normas. O sea, usamos categorías de análisis muy viejas, se habla del colonialismo, se habla de cosas que ya no tienen ningún sentido. Pueden o no haber sido un análisis válido hace un tiempo, pero hoy, en la era de Google, en donde nosotros estamos hablando sin vernos, ni siquiera sé en qué ciudad estamos cada uno, poner este tipo de restricciones como hay, o preocuparte, en donde los bancos, hace clic y clic y la plata aparece en otro banco, legalmente, además. Yo creo que es imperativo que nuestra clase política se actualice, se modernice. Diana, te agradezco mucho, bueno, en nombre de todo Ser Industria, por las veces que nos has atendido en este año, siempre muy claros tus conceptos, y bueno, te deseo por supuesto feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y ojalá que el año que viene tengamos mejores noticias económicas y sociales para todos. Mira, vamos a tener mejores noticias porque venimos tan mal que cualquier cosa mejora. Y otro día hablamos del sistema impositivo, cómo afecta a las pymes y los cambios que se podrían hacer, que eso es terriblemente importante. Sí, eso es muy importante, y realmente yo decía temprano que he visto en estos 38 años de democracia muchos empresarios pymes fundidos, muchos trabajadores ocupados, pero políticos ninguno. Los políticos están todos bárbaros, aprueban o no aprueban el presupuesto, tienen el aguinaldo depositado, el sueldo, nadie le cuestiona nada, desde lo salarial, y eso también habría que revisarlo como sociedad en algún momento. Sí, yo me permito decir una corrección, no es solo los políticos, sector público versus sector privado. Porque creo que el sueldo de las maestras o policías es miserable, pero lo cobran. Y en el sueldo de una pyme no puede ser muy alto el sueldo y es re difícil conseguir pagarlo. O cobrarlo, ¿no? Porque también ahí pasan cosas. Sí, en particular... O sea, el sector privado está en desventaja contra el sector público. Sí, totalmente. Y nosotros compartimos mucho con pymes y aunque parezca, es lógico, ¿no? Tiene que pagar el aguinaldo y es un sufrimiento para el empresario en estos días, es muy duro. Es muy difícil. Pero bueno, es una realidad. Oh. Bueno, quedamos con ese tema pendiente y te mandamos un gran abrazo para vos y tu familia, que tengan un gran año. Igualmente para ustedes. Y siempre para adelante. Chao, chao. Bueno, dialogamos con Diana Mondino, economista y directora de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina.